Buenas noches a todos, bienvenidos a la quinta clase virtual, sesión número 3 de la materia Econometría, Grupo E, semestre 1 2022 de la carrera de Ingeniería Comercial. Continuando con el avance de la materia, anteriormente habíamos visto dentro de lo que son las pruebas de hipótesis, el método del intervalo de confianza. Hoy nos corresponde ingresar a lo que son las pruebas de hipótesis, pero ya con el siguiente método, el método del intervalo el método de la prueba de significancia. Este método de la prueba de significancia, vamos a ver que es levemente distinto al anterior método del intervalo de confianza, puesto que en el método de la prueba de significancia se utilizan los resultados muestrales para poder verificar la verdad o falsedad de una hipótesis nula planteada. Es decir, ahora vamos a utilizar los valores de la hipótesis nula y vamos a someter a prueba los resultados muestrales. En el anterior caso, utilizábamos los resultados muestrales para poner a prueba la hipótesis nula. Bien, vamos a ver enseguida a qué nos referimos con esto. Asumiendo que beta sub 2, vamos a hacerlo un poco más grande, es igual a beta sub 2 asterisco, vamos a tener la siguiente fórmula. La probabilidad de construir un intervalo tal que, y tenemos el límite inferior, beta sub 2 asterisco, y en el límite superior, beta sub 2 asterisco. Y al medio tenemos beta sub 2 estimado. Qué raro. Veamos entonces. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Para esto voy a tomar la fórmula del método del intervalo de confianza. Y lo vamos a hacer más grande. Bien. ¿Qué observan ustedes de distinto entre estas dos ecuaciones? ¿Qué observan de distinto entre estas dos ecuaciones? La que está aquí arriba con colores amarillo y morado y la que está abajo con colores amarillo y verde. En la segunda estamos tratando de estimar el valor de beta sub 2 estimado. Perdón, gracias Diego. En la segunda ecuación, dentro de los límites del intervalo de confianza, se va a verificar si se encuentra el valor de beta sub 2 estimado. Mientras que en la primera ecuación, que consistía en el método del intervalo de confianza, se trata de verificar si dentro de los límites del intervalo de confianza se encuentra el verdadero valor de beta sub 2. ¿Esa es la única diferencia que hay que pueden identificar o qué otra diferencia encuentran? El asterisco, perdón, profe, ¿qué significaba el asterisco? Muy bien, el asterisco, me dice Diego Torres, beta sub 2 asterisco. Ok, entonces fíjense ustedes, en el método del intervalo de confianza, que es este de aquí arriba, para construir los límites del intervalo de confianza, en los extremos tenemos el beta sub 2 estimado. Es decir, utilizamos el valor estimado de beta sub 2 o el valor muestral de beta sub 2 para estimar los valores de los límites del intervalo de confianza. Y se trata de verificar si el verdadero valor de beta sub 2, el valor poblacional o el valor que se plantea en la hipótesis nula, se encuentra dentro de estos límites del intervalo de confianza construido a partir de los valores muestrales o estimados de los parámetros beta sub 2. Mientras que en el método de la prueba de significancia, que viene ese que está aquí abajo, lo que se hace es construir los límites del intervalo de confianza con el valor de la hipótesis nula. Fíjense que tenemos beta sub 2 asterisco en el límite inferior y beta sub 2 asterisco en el límite superior. Ambos van a ser obtenidos a partir de la hipótesis nula. Entonces yo voy a construir los límites del intervalo de confianza con los datos de la hipótesis nula y voy a verificar si dentro de estos nuevos límites de intervalo de confianza se encuentra por dentro o cae por dentro el valor estimado de beta sub 2. Bien, con esta explicación mostrando la diferencia entre el límite de confianza, perdón, entre el método del intervalo de confianza y el método de la prueba de significancia, vamos a hacer un ejemplo numérico. ¿Ok? Entonces vamos a copiar los datos aquí. Bueno, aquí ya lo tenemos un poco más resuelto, pero vamos a hacer lo siguiente. Esto lo vamos a ver. Bien, entonces tenemos aquí la misma ecuación
beta sub 2 asterisco menos t sub alfa sobre 2 por el error estándar beta sub 2 estimado, beta sub 2 estimado, beta sub 2 asterisco más t sub alfa sobre 2 por el error estándar beta sub 2 estimado igual a 1 menos alfa. Entonces fíjense aquí lo siguiente, tenemos los datos. Si beta sub 2 estimado es igual a 0,5091, el error estándar de beta sub 2 estimado es 0,0357, los grados de libertad son igual a 8, el valor de alfa es igual al 5%, el valor de t sub alfa sobre 2 es igual a 2,306, se propone o se plantea la siguiente hipótesis nula. El verdadero valor de beta sub 2 es igual a beta sub 2 asterisco. Y esta a su vez es igual a 0,3. Por lo tanto, la hipótesis alternativa me dice que el verdadero valor de beta sub 2 es distinto de 0,3. Nos preguntamos si se rechaza o se acepta la hipótesis nula. Para una mejor comprensión, veamos este ejemplo de aquí. Me está diciendo que el verdadero valor de beta sub 2 es igual a 0,3. Eso me dice la hipótesis nula. Ah, pero aquí me falta un poquito. Complementar. Vamos a borrarle ese ahí. Me voy a copiar este de aquí. Bueno, lo pegó como imagen. Entonces tenemos la hipótesis nula, me dice que el verdadero valor de beta sub 2 es igual a beta sub 2 asterisco. Y esta a su vez es igual a 0,3. Por lo tanto, beta sub 2, según la hipótesis nula, solamente puede ser 0,3. Mientras que la hipótesis alternativa me dice que beta sub 2 es distinto de 0,3, por lo tanto puede ser más infinito o puede ser menos infinito, pero nunca igual a 0,3. Como ustedes pueden ver, se tiene dos lados o dos colas. Se tiene hacia más infinito y hacia menos infinito. Por dicho motivo, seguimos trabajando con t sub alfa sobre 2. Entonces, reemplazamos los datos en la ecuación que ya acabamos de presentar hace un momento. En vez de beta sub 2 asterisco, el valor de la hipótesis nula de 0,3 que viene de aquí. Menos 2,306, que es el valor de t sub alfa sobre 2, por el valor del error estándar de beta sub 2 estimado, que es 0,0357. Lo mismo en el límite de confianza superior con el signo positivo. Y 1 menos alfa, 1 menos 5%. Entonces, dentro del límite de los límites del intervalo de confianza que vamos a construir, vamos a verificar si cae el valor estimado de beta sub 2, el 0,5091. Fíjense cuán distinto es con el método del intervalo de confianza, donde en el método del intervalo de confianza lo que se sometía a prueba y se buscaba ver era el valor de la hipótesis nula. Fíjense ustedes, era el valor de la hipótesis nula si caía dentro de los límites del intervalo de confianza que era construido a partir de los valores estimados de beta sub 2 del parámetro en cuestión. Recuerden que el intervalo de confianza se puede construir también para beta sub 1, para los residuos, etc. En cambio, en el método de la prueba de significancia, vamos a ver si el valor estimado de beta sub 2 cae dentro de estos límites del intervalo de confianza. Entonces, con todos estos datos, ya ustedes me pueden dictar, por favor, los valores de los límites del intervalo de confianza, tanto del límite inferior como del límite superior. ¿Cuánto es el valor del límite inferior y cuánto es el límite superior? El límite inferior es 0,2177. 0,22. Ya, es 0,22, sí, pero por favor siempre con 4 decimales. ¿Y el límite superior? 0,3823. ¿23? Sí, 23. Perfecto. Gracias, Rosario. No alcancé a ver la otra señorita, Ana Flavia, me parece, Diego. Bien, entonces vamos a aprovechar, a ver a quién. Vamos de abajo hacia arriba. Bismarck Contreras. ¿Se encuentra Bismarck? Bismarck Contreras. ¿Se encuentra? Bien, eliminado. Pasamos a otra persona.
Yolanda Menacho Cambará. ¿Se encuentra Yolanda? Sí, le dicen buenas noches. Buenas noches. Yolanda, beta sub 2 estimado, le pregunto yo a usted, ¿es menor que el límite de confianza inferior? ¿El valor de beta sub 2 estimado es menor que el límite de confianza inferior encontrado? No, Ya. Entonces le pregunto, ¿beta sub 2 estimado será menor que el límite de confianza superior encontrado? no le dicen. Tampoco. Entonces, beta sub 2 estimado es mayor que el límite de confianza superior encontrado? Sí, Muy bien, gracias Yolanda. Por lo tanto, beta sub 2 estimado cae en la región de rechazo o de no aceptación. Fíjense que aquí en este gráfico tenemos el límite de confianza inferior 0,2177, el límite de confianza superior 0,3823 y el valor de beta sub 2 estimado cae en la región de rechazo o de no aceptación. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. Fíjense que con el método del intervalo de confianza también se rechazó la hipótesis nula. Con el método de la prueba de significancia, vemos que también se rechaza la hipótesis nula. Muy bien, pasamos al siguiente. Dentro de lo que es la prueba de dos lados o de dos colas con el método de la prueba de significancia, hay una variación dentro de este método. ¿En qué consiste? Consiste en estimar un valor para la T de estudiante y ver si este valor estimado de la T de estudiante cae dentro de los límites del intervalo de confianza construido para la T de estudiante. ¿Cómo se construye este intervalo de confianza para la T de student? Se toma como límite inferior el valor negativo de T sub alfa sobre 2 y se toma como límite superior el valor positivo de T sub alfa sobre 2. Y se verifica si este nuevo valor de la T de estudiante que vamos a aprender enseguida a estimar cae dentro de dichos límites de este intervalo de confianza para la T de student. Bien, para poder estimar el valor de la T de estudiante vamos a utilizar la siguiente fórmula. Beta sub 2 estimado menos el verdadero valor de beta sub 2 dividido el error estándar de beta sub 2 estimado. Fíjense, tenemos en los datos del problema el valor que corresponde a beta sub 2 estimado. Sí, lo tenemos. sí, le dicen no tenemos. Lo tenemos, muy bien. ¿Tenemos el valor del error estándar de beta sub 2 estimado? Ese también lo tenemos, sí. Sí, lo tenemos en el planteamiento del problema. ¿Y cuál creen ustedes que debería ser el valor que se utilice para beta sub 2 observado o poblacional? El beta asterisco, le dicen. Correcto, Gabriela Canaviri. El valor de beta sub 2 asterisco. Porque fíjense, la hipótesis nula me dice que el verdadero valor de beta sub 2 es beta sub 2 asterisco y que este es igual a 0,3. De ahí que vamos a utilizar 0,3 para beta sub 2 observado o poblacional. Entonces, repasando los datos en la fórmula, beta sub 2 estimado igual a 0,5091. El error estándar de beta sub 2 estimado 0,0357 y el valor de beta sub 2 observado igual a 0,3, tenemos un valor de la T de estudiante de 5,86. Entonces, construyendo el intervalo de confianza para la T de student, vamos a tener en el límite inferior el valor negativo de T sub alfa sobre 2. Recuerden ustedes que el T sub alfa sobre 2, que si bien en este caso nos lo da como dato, el mismo se lo puede encontrar con la tabla de T de student, ¿no? Y para eso se necesitan los grados de libertad y la cantidad de restricciones del modelo, nada más. Entonces de ahí viene el 2,306. Entonces lo tenemos como límite inferior 2,306 menos 2,306 como límite superior 2,306. Y vemos que el valor de la T de estudiante que acabamos de estimar de 5,86 también cae fuera de los límites del intervalo de confianza construido para la T de estudiante. Es decir, que 5,86 es mayor que 2,306 y por lo tanto cae en la región de rechazo o de no aceptación. En consecuencia, fíjense que hemos rechazado con el método de intervalo de confianza, rechazamos con el método de la prueba de significancia, rechazamos con el método de la T de estudiante. Ahora, en todos los casos que estamos viendo de dos lados o de dos colas. Fíjense que se tiene en ambos extremos. Pero también hay la prueba de significancia solamente de un lado, también conocido como de una cola.
Lo vamos a bajar para que se vea en la misma página. El tema de la cola es porque la forma en la que tiene hacia los extremos la campana de Gauss. Bien. El método de la prueba de significancia es solamente o de un lado o de una cola. Creo que los gráficos son muy grandes. No. Ahora sí. El método de la prueba de significancia es solamente un lado o una cola. Es similar al anterior, con la salvedad de que ahora ya no se va a utilizar T sub alfa sobre 2, sino solamente T sub alfa. Fíjense, entonces ya no voy a considerar alfa al 5% dividido 2, sino solamente alfa igual al 5%, lo cual es igual a 0,05. Es decir, al nivel del 5%. Bien, ¿esto qué significa? A ver, este de aquí. Va a ser algo así. Entonces, supóngase que la experiencia nos sugiere los siguientes valores para la hipótesis nula y para la hipótesis alterna. La hipótesis nula me dice que el verdadero valor de beta sub 2 es igual a beta sub 2 asterisco y esta a su vez es menor o igual que 0,3. La hipótesis alterna me dice que el verdadero valor de beta sub 2 es mayor que 0,3. Por lo tanto, cuando yo planteo gráficamente esto, me significa lo siguiente. El verdadero valor de beta sub 2 es igual a beta sub 2 asterisco y este es menor o igual que 0,3. Es decir, que me va a tomar todos los valores de 0,3 incluido hacia la izquierda. Todos estos valores de beta de 0,3 hacia menos infinito. Y la hipótesis alterna me está diciendo que yo voy a tomar todos los valores superiores a 0,3 hacia más infinito. Me voy hacia allá. Pero no incluye el 0,3, ya que este está capturado o seleccionado o atrapado por la primera hipótesis nula que me dice que es menor o igual que 0,3. Por lo tanto, solamente vamos a tener un lado o una cola. ¿Y cuál va a ser ese lado o esa cola? Ahí ustedes tienen que razonar un poquito. Me está diciendo la hipótesis nula que el verdadero valor de el verdadero valor de beta sub 2 es beta sub 2 asterisco y este es igual a 0,3 o menor o igual a 0,3. Por lo tanto, yo para rechazar la hipótesis nula tendría que tener un valor mayor que 0,3. Para rechazar la hipótesis nula tendría que ser un valor mayor que 0,3. Por lo tanto, 0,3 pasa a constituirse en el límite de confianza superior, donde si beta sub 2 estimado es mayor que el valor de la hipótesis nula, se rechaza la hipótesis nula. Y si es menor, se acepta. Entonces, a partir de ese pequeño análisis, yo ya sé que todo lo que sea mayor va a ser rechazo y todo lo que sea igual o menor a 0,3 va a ser aceptación. Así es como yo determino que voy a utilizar el límite de confianza superior. Entonces, fíjense cómo cambia la fórmula. Automáticamente, nosotros estamos encontrando que que beta sub 2 estimado, según la prueba de hipótesis nula, según la hipótesis nula, es menor o igual que el límite de confianza superior, el cual se lo construye con beta sub 2 asterisco más t sub alfa, fíjense que solamente es t sub alfa, por el error estándar de beta sub 2 estimado, igual a 1 menos alfa. Entonces, beta sub 2 estimado, ya sabemos que es 0,5091. Beta sub 2 asterisco, sabemos que es igual a 0,3. El error estándar de beta sub 2 estimado, sabemos que es 0,0357. Entonces nos falta encontrar el valor de t sub alfa. Como ahora t sub alfa ya no se divide entre 2, sino que se debe mantener como t sub alfa es igual al 5%, es decir, que t sub alfa es igual a 0,05, ya no se divide entre 2. Yo voy a tener que buscar ahora en la tabla de la t de estudiante para los 8 grados de libertad, la columna donde yo tenga un valor de alfa igual a 5%. Por favor, ¿alguien se anima a decirme dónde puedo encontrar el valor de la columna de alfa, donde sea igual a 5%? La tercera columna. Tercera columna, Lisa. Tercera columna, sí. Correcto todo, en la tercera columna. Entonces,
Mantengo los 8 grados de libertad y me voy a venir a buscar la tercera columna. Y aquí está 1,860, porque aquí se tiene el valor de alfa del 5%. Y ustedes me dirán, Lisen, ¿y por qué no está tomando la cuarta columna? ¿Por qué no toma, sí, la cuarta columna? Fácil, porque fíjense, lo que ustedes tienen que buscar es la primera fila, ya que la primera fila corresponde a si se divide o no se divide entre 2. En el anterior caso, se divide entre 2 y por lo tanto era 2,5%. Ahora, como no se divide entre 2, se mantiene el 5%, que es el de la tercera columna. Entonces, venimos y buscamos para 8 grados de libertad y tenemos 1,860. Bien, entonces reemplazamos aquí el valor de t sub alfa sobre 2 por 1,860. Bien, con todos estos datos ya podemos encontrar el valor del límite de confianza superior. Por favor, ¿me pueden indicar cuánto es? 0,3664. ¿Me confirma alguien más? Sí, Lisa. 0,3664. Gracias, Sí, Gisela Lisa. Anse. Gracias, Gisela Anse, y vamos a aprovechar la que está Gisela. Gisela Anse. Le pregunto, Gisela, ¿el valor de beta sub 2 estimado es menor o igual al límite de confianza superior que acabamos de encontrar? Es menor, Lisa. ¿Segura, Gisela? Fíjese, beta sub 2 estimado es menor que el límite de confianza superior que acabamos de encontrar. Se lo planteo más fácil, Gisela. 0,5091 ¿es menor o es mayor que 0,3664? Es mayor, Lisa. Es mayor, muy bien. Sí. Entonces, gráficamente, fíjese, Gisela, lo que me está diciendo es que beta sub 2 estimado es mayor que el límite de confianza superior, cae en la región de rechazo o de no aceptación. Cae aquí, no cae aquí. Si beta sub 2 estimado fuera menor, se aceptaría la hipótesis nula, pero en este caso cae aquí y se está rechazando la hipótesis nula. Entonces, fíjese, Gisela, con intervalo de confianza se rechazó la hipótesis nula. Con prueba de significancia de dos lados se rechazó la hipótesis nula. Con el método de la t-student se rechazó la hipótesis nula. Y con el método de la prueba de un lado o una cola también se está rechazando la hipótesis nula. De la misma manera, se puede hacer de un solo lado con el método de la t-estudiante y ya solamente se tomaría en cuenta el límite de confianza superior, considerando el valor de t sub alfa, que es 1,860 positivo, y se puede comprobar nuevamente que el valor estimado para la t estudiante de 5,86 de hace un momento atrás, también cae fuera del límite del intervalo de confianza, del límite superior del intervalo de confianza. Es decir, que también se rechaza la hipótesis nula. Para todos los casos, se está rechazando la hipótesis nula. Ahora bien, en la práctica, si se acepta con un método, se acepta con todos los métodos. Si se rechaza con un método, se rechaza con todos los métodos. Pero es posible encontrar ejercicios académicos donde se acepte con un método y se rechace con el otro. Eso porque son valores forzados, ¿no? Numéricamente, pero en la práctica o se aceptan con todos o se rechazan con todos. Entonces, fíjense, si yo utilizando el menor igual que, como hemos explicado aquí gráficamente, tengo que utilizar el límite de confianza superior para poder determinar la aceptación o rechazo, ¿cómo se tendría que presentar el problema para yo utilizar el límite de confianza inferior? ¿Cómo se tendría que plantear la hipótesis nula? El signo tiene que estar, digamos, al revés, mayor o igual que. Correcto, Diego Torres. Tendría que ser mayor o igual que. Si yo quisiera utilizar el límite de confianza inferior, la ecuación se tendría que haberse planteado en la hipótesis nula de la siguiente forma. Que beta sub 2 asterisco sea menor o igual que determinado límite de confianza inferior. Determinado valor que se le asigne a beta sub 2 asterisco. Y a partir de ahí se utilizaría el límite de confianza inferior y ya no se utilizaría el límite superior. Bien.
Con esta explicación, 30 minutos. Sí, ahí lo vamos a detener para que avancemos al mismo ritmo todo. Detenemos la grabación.